Siempre yo lo decía 30 años antes. Sí, mira, yo había un profesor que me tocaba por acá y por allá, y ya. Entonces los demás me decían, oye, ya, pues Pancho, para, pues va a empezar con la cuestión del cura, que soy que lata, bueno, ya, listo, ahí quedaba eso. El silencio doloroso que rodea los delitos sexuales a menudo encuentra su origen en nuestro propio entorno. Muchas víctimas que llegan a la fundación tienen el discurso que les han entregado su entorno al decir, si tú denuncias vas a destruir a la familia, si tú denuncias vas a destruir la reputación de esta persona. Un delito que se ocultaba bajo la alfombra, donde la vergüenza recaía sobre la víctima, quien podía pasar días, meses e incluso décadas sin reconocerse como tal. Y todo eso era pura vergüenza también, de que algún día se supiera, ¿no? Cuando tenía, ¿qué edad tendría? 6 años, que ya se supiera que yo había sido abusado. Hay, ¿no es cierto?, barreras que significan superar subjetivamente el reconocerme como una víctima, que es un reconocimiento breve, ¿no?, momentáneo, pero muy necesario, porque el reconocerme como víctima es reconocerme que yo soy alguien que merece justicia, que soy alguien que merece ayuda de otro. Ese reconocimiento para Francisco llegó en 2022, después de más de 60 años, en un Chile muy distinto al de 1957, donde ocurrieron los hechos que marcaron su vida. Yo tenía 66 años, porque para atrás siempre fue un rumiarlo, escribirlo con exceso de alcohol, escribir, pintar, dibujar, nada servía. Y yo diría que el día que yo empiezo con la denuncia, ahí empiezo a cambiar la vida. Su caso es uno más de las casi 60.000 denuncias por violencia sexual ingresadas ese 2022, registro que desde 2017 ha ido en aumento, pasando de 27.878 a 55.910 en 2023, casi el doble en 7 años. ¿Qué hay detrás de este aumento? Hay un cambio cultural que ha habilitado a decir, esta experiencia no es correcta, no merece ser, ¿no es cierto?, acallada, silenciada, y a pesar que no sé si voy a acceder a la justicia, tengo el derecho, ¿no?, a por lo menos hacerlo público, a denunciarlo. Esta es la imagen que miles de mujeres esperaron por meses ver de Harvey Weinstein. Esta nueva denuncia se suma a una lista de medio centenar de mujeres que han acusado al megaproductor de agresión sexual. En 2017, las denuncias en contra de uno de los productores más relevantes de Hollywood inició el movimiento Me Too, en el que miles de mujeres alrededor de todo el mundo se identificaron como víctimas de algún tipo de violencia sexual. Desde el Me Too internacional, ¿no?, a la necesidad de que hoy día se plantea, ¿no es cierto?, que la víctima no es quien tiene que llevar la vergüenza. En dar vuelta el lugar de la culpa, ¿no? Lo mismo que hemos visto en el proceso en Francia, ¿no? Hay que cambiar de lado la vergüenza. La vergüenza la debe tener quien comete el abuso, no quien es víctima de abuso. El caso de Giselle Pelicot, abusada por su esposo, quien además facilitó la comisión de delitos sexuales a un centenar de hombres en Francia, hizo reflexionar al mundo cuando la víctima quiso hacer pública su identidad. Creo que este es un caso muy significativo porque justamente ella toma un lugar social, ¿no?, cultural, de asumir que su propia experiencia no es digna, ¿no?, de ser puesta en la escena, de exponerse, pero con un fin, ¿no?, de reposicionar, ¿no? Me parece muy importante lo que ella dice, reposicionar la vergüenza. Entonces yo creo que me dejé sentir culpable como a los 30 años, digamos. No, así de duro, digamos. La culpa, la vergüenza son sentimientos transversales para hombres y mujeres víctimas de delitos sexuales. Para
Para Francisco pasaron 30 años para dejar de sentir culpa y otros 30 para tomar la decisión de denunciar, algo que pasó cuando tenía menos de 6 años, una vivencia que hoy decide visibilizar. No me estoy quedando en el anonimato, estoy diciendo que aquí hubo simplemente un asesinato, porque duró muchos años esta brutalidad. Entonces, y empecé a construir mi calidad de vida también, pero especialmente la construcción de dignidad. Está dando su testimonio como una persona social que quiere, ¿no es cierto?, promover el derecho de otras personas a no vivir lo mismo y también acceder a la justicia. Ese testimonio no necesariamente es un testimonio que genera victimización secundaria, que genera, ¿no es cierto?, afectación. Te empieza a conectar con gente que le hace sentido y además a lo mejor tu testimonio puede ayudar en algo. A pesar del cambio cultural, que se evidencia en casi el doble de denuncias, tomando cifras pre- y post-pandemia, estudios realizados por la Fundación para la Confianza alertan que la cantidad de delitos cometidos y no conocidos podría ser mucho mayor. Casi un 20% de la población que ha sido víctima de abuso sexual, de algún tipo de vulneración en el ámbito de la sexualidad antes de cumplir los 18 años. De esas personas, quienes logran denunciar es un porcentaje muy pequeño, ¿no? Cerca del 5%. Que la violencia sexual, por regla general, hay una gran cifra negra que corresponde a estos delitos que ocurren, pero que no son nunca conocidos por el Estado. Y es que el paso para denunciar es, quizás, el más difícil para las víctimas de violencia sexual. Y lo primero que se preguntan es, ¿qué hacer? ¿A dónde ir? ¿O a quién acudir? Entre que la comisión del delito ocurrió en menos de 72 horas, nosotros recomendamos que inmediatamente, si están en Santiago, por ejemplo, denuncien en el servicio médico legal, donde hay una comisaría permanente sobre delito sexual. Entonces la víctima va a poder ser sujeta de pericias e inmediatamente realizar la denuncia. Denuncias que se pueden realizar en la PDI, Carabineros, Ministerio Público e incluso en hospitales. Sin embargo, ¿qué más puede hacer una víctima que luego de años se decide a denunciar? Acudir a algún centro especializado para ingresar una querella judicial. ¿Por qué una querella judicial? Porque va a ser un relato mucho más acompañado que ir finalmente a la comisaría o ir finalmente al Ministerio Público. Y el hecho de declarar, de estar ahí delante de la jueza, ya era muy liberador. Esa cuestión empezó a sacar la porquería, pero así como, así, la mugre y el peso. Y así, después de 60 años, Francisco comenzó un proceso judicial que para él, por sí mismo, fue un camino de sanación, pero que también plantea las complejidades de probar un delito cometido hace tanto tiempo. Por regla general, todo el proceso penal en estos casos se construye en torno al testimonio de la víctima. Y eso es, sin lugar a dudas, el elemento clave. Y en ese sentido, muchas veces la víctima es un medio de prueba. Y eso es un error estructural de la justicia. La familia y los amigos a menudo, sin saberlo, se convierten en testigos claves en este tipo de causas. Esos fueron mis testigos y fueron testigos de hechos que pasaron hace 50 años o 60. Entonces dice, ¿pero cómo puede ser? Sí, si toda la vida yo estuve hablando de ese dolor. Desde 2018 se han promulgado una serie de leyes que sancionan la violencia sexual. Es decir, hoy existen más conductas que son calificadas como delitos y aunque las denuncias se duplicaron, el porcentaje de condenas se mantiene entre un 8 y un 12%, lo que puede deberse a la dificultad de probar el delito, pero también a otros factores. El gran aumento que ha habido en los ingresos no ha venido a la par con un fortalecimiento de las instituciones periciales, policiales o de fiscalía. Por lo tanto, sin tener policías que puedan investigar adecuadamente estos delitos o tener servicios periciales, tanto médicos o psicológicos, difícilmente vamos a poder superar esta barrera. No restringir la denuncia en el sentido, mira, esto pasó hace tanto tiempo, ¿para qué te vayas a gastar? No. Pero a la inversa tampoco, como, no, esto lo tienes que denunciar porque tienes que hacer justicia, porque cada uno, finalmente cada una, decide la energía que tiene para poder llevar a cabo un procedimiento que es largo, que es complejo.
La decisión de denunciar es personal y muchas veces puede tomar décadas antes de materializarse en un proceso que para las víctimas puede ir mucho más allá que la búsqueda de una condena. Salió la condena, que bueno, que puede estar prescrita, puede estar sobreseída, que no se puso como abuso sexual, que se le cambió la carátula, que decía abuso sexual y terminó en abuso deshonesto. No importa. Fue. Esta es la obra que se llama Abusos deshonestos sobrevivientes. Francisco ha apoyado su transitar en búsqueda de justicia con la expresión a través de las artes visuales. Este está hecho recién para una muestra que está en el Palacio Vergara en Viña del Mar. Hay miles de niños y niñas y adolescentes abusados. Hay que educar esta cosa, hay que mostrarla. De ahí viene el grabado, grabar, dejarlo en un objeto. Tengo casi 74 años, me queda un mes. Recién ahora yo te diría, Natalie, que yo soy tremendamente feliz ahora.